Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Considero que es importante ir haciendo claridad frente a muchas cosas. De manera particular, en estos tiempos tan convulsos dentro de la Iglesia Católica. Y parece ser que nosotros los sacerdotes, que tenemos la obligación de conducir al rebaño, al pueblo de Dios, a la verdad, llevarlos a Cristo Jesús, al crecimiento de la fe y al hacerles comprender que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nosotros y que constituyó una iglesia y que puso en esa iglesia a un pastor que le decimos papa. Pero parece ser que hay mucha confusión, ¿no?, respecto a lo que puede decir o no puede decir, o lo que puede hacer o no hacer el papa, porque para algunos el papa es intocable. Y esto lo va a decir con mucha claridad y con mucha caridad, pero hay que decirlo. Una vez un sacerdote muy sabio me dijo: donde hay humanidad hay pecado. Y el papa es un ser humano, por lo tanto tiene sus pecados, sus errores, sus equivocaciones, así como usted y como yo. El Papa está en la iglesia como el vicario de Cristo para confirmarnos a nosotros en la fe. Pero eso no quiere decir que en alguna alocución personal, alguna entrevista en un avión o algunos pronunciamientos que ha ofrecido el Papa en estos años de su pontificado, pues se ha equivocado. Y hay gente que no acepta eso. ¿Cómo se va a equivocar el Papa? Que es el Papa. Sí, es el Papa, pero falla, se equivoca en algunas aseveraciones, ¿no? El romano pontífice, según el dogma de la infalibilidad del Papa, ¿no?, que se promulgó hace ya más o menos un siglo en el Concilio Vaticano I, pues el Papa no se debe equivocar, y no se va a equivocar porque está asistido por el Espíritu Santo cuando habla ex cátedra, ¿no?, en cuanto a moral y doctrina se refiere. Eso es un hecho, es un dogma de la Iglesia Católica, y el Papa, cuando habla ex cátedra en referencia a la moral y la doctrina de la Iglesia Católica, pues ahí no hay error. Pero el Papa se puede equivocar en algunas apreciaciones, en algunas visiones o enfoques que pueda tener en determinadas cosas. Pero hay gente que no acepta eso y entonces defienden lo indefendible y tratan de justificar o arreglar o acomodar que el Papa no quiso decir esto, que lo que pasa es que lo sacaron de contexto, es que si miramos bien lo que quiere decir el Papa. No tenemos que entrar a ese tipo de consideraciones. Las cosas son tan evidentes, que no podemos tratar de justificar lo que no se puede justificar. Existen una serie de videos, una serie de entrevistas, una serie de planteamientos y de enfoques que el Papa da, ¿no?, como persona, que se le respeta, que merece consideración, que lo que él diga hay que analizarlo, hay que mirarlo, ¿no?, porque es el Papa. Pero tenemos que decir algo, hay que decir algo a la gente. La gente pregunta muchas cosas. ¿Por qué el Papa permite tal cosa? Por ejemplo, me hicieron una pregunta bastante compleja. Por ejemplo, ¿por qué James Martin sigue diciendo lo que sigue diciendo, lo que dice? En cuanto a los lobbies gay y a todo este grupo este grupo de homosexuales que él acompaña, cuando va claramente, abiertamente en contra de la Biblia y del catecismo de la Iglesia Católica, abiertamente. ¿Por qué el Papa no lo detiene? Es una excelente pregunta. Pero hay cosas en la Iglesia que prefieren no tocar, y nosotros, sacerdotes, estamos en estos medios de comunicación, que tenemos esta facilidad, gracias a Dios,
debemos es alertar al pueblo de Dios, ¿no? Iluminar al pueblo de Dios, conducir al pueblo de Dios, pero no engañarlo, no decirle mentiras, no tapar las cosas y decir que bueno, hay que mirar las cuestiones, los enfoques, los prismas, las tonalidades, los matices, las cosas son bien claras y bien evidentes. Ayer elaboré un video pues comunicando que vemos muchas cosas en la Iglesia Católica y que las estamos viendo porque los hechos están allí y nos dicen que no, que eso no es así. Entonces yo creo que vemos algo en la Iglesia, algo que vemos que no está bien, que hay un cisma tácito, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica, que hay posturas, ¿no?, que bastantes que se oponen, ¿no?, enfoques, visiones doctrinales, ¿no?, entre los mismos cardenales, entre los mismos obispos, ¿no? Hay un cisma tácito y eso no lo podemos negar. Y no podemos entrar tampoco a consideraciones que son demasiado obvias, que la Iglesia siempre ha tenido problemas, que este es uno más y que debemos orar y cosas de estas, y que tampoco vamos a hacer drama ni a hacer visiones catastróficas de que la Iglesia se va a destruir pasado mañana, porque no se trata de decir ese tipo de cosas tampoco. Pero sí centrarnos de manera objetiva en hechos concretos, reales, que estamos viendo, ¿no? La Iglesia desde unos 6 años para acá ha venido entrando en una situación bastante compleja. Sí, sabemos que ha tenido problemas siempre, pero es que esto se ha venido complejizando aún más. Y entonces tenemos al Romano Pontífice que es humano, que comete errores, que falla, ¿no?, que está aquí en esta barca de Pedro, como vicario de Cristo, sorteando estas aguas caudalosas, ¿no?, y turbulentas en las cuales está pasando la barca, ¿no?, que es la Iglesia. Pero no podemos tampoco negar y obviar algunos planteamientos, visiones, enfoques y pronunciamientos del Papa que en lugar de clarificarnos nos trae mayor confusión. No, por eso no es gratuito que esté pidiendo oración por el Romano Pontífice. No es gratuito, por ejemplo, que el padre, este sacerdote tan querido colombiano, Fray Nelson Medina, haya elaborado una oración por el Papa. No es gratuito tampoco que el padre Santiago Martín pida siempre oración por el Papa. ¿Y por qué pedimos oración por el Papa? Porque necesita que oremos por él, porque a veces como que uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí con el Romano Pontífice? No hay que idolatrar al Romano Pontífice. Y tampoco hay que darle leña al Romano Pontífice, pero sí centrarnos en que hay cosas que merecen mayor claridad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.